Bien, continuamos con el capítulo 3. Vamos a ver algunas definiciones farmacéuticas que aquí el libro nos menciona. Dice, la serotonina, la norepinefrina y la dopamina son químicos que participan en las funciones normales del cerebro. En teoría, un déficit o un exceso de estos químicos debe ser la causa de trastornos emocionales como la depresión. ISRS representa inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esta es una clase de medicamentos que supuestamente incrementan el nivel de serotonina en el cerebro para tratar la depresión y otros trastornos emocionales. Un placebo es una píldora o un tratamiento que parece real, aunque no contiene ningún medicamento. Se usa en investigaciones para determinar si una dosis determinada de algún medicamento ayuda en una enfermedad o si la mejoría del paciente se debe a su creencia en que la medicina le ayudará. La teoría del desbalance químico no ha sido comprobada. Existen muchos problemas importantes con la teoría del desbalance químico, problemas que son claves para entender la forma en que el diagnóstico de trastornos del estado de ánimo ha incrementado y evolucionado en los últimos años. El primer problema es que la teoría del desbalance químico sigue siendo solo eso, una teoría. Aunque la literatura popular y las declaraciones públicas de los fabricantes de medicamento parecen indicar que esta teoría es un hecho científico, nunca ha habido un artículo publicado en una revista arbitrada que pruebe que la deficiencia de serotonina es la causa de algún trastorno mental. Además, incluso hoy ni siquiera sabemos cuál es el desbalance correcto de serotonina, dopamina o norepinefrina que debe existir en el cerebro humano. Al contrario, los investigadores han demostrado que la depresión no puede ser inducida consistentemente al reducir los niveles de serotonina, ni puede ser aliviada al subir los niveles de serotonina. En lugar de corregir un desbalance, como lo afirmaban los anuncios de Pfizer, los medicamentos ISRS pueden crear un estado anormal que los pacientes prefieren en vez de los síntomas de la depresión. Otros medicamentos más nuevos también están provocando dudas sobre la teoría del desbalance químico. Actualmente en Francia se está usando un medicamento para tratar la depresión que supuestamente reduce el nivel de serotonina. La tianeptina es un potenciador selectivo de la recaptación de serotonina que tiene la misma capacidad de reducir los síntomas de la depresión que supuestamente los ISRS como el Prozac. Este medicamento tiene el efecto exactamente opuesto que los inhibidores de recaptación al incrementar la recaptación de serotonina en las células del sistema nervioso. Sin embargo, reduce los síntomas de la depresión en grado similar. Ya que la teoría del desbalance químico se basa en la idea de que el nivel de serotonina era demasiado bajo, es casi imposible imaginar una explicación para la teoría cuando un medicamento que reduce el nivel de serotonina ayuda a la depresión. La vida popular de la teoría del desbalance químico ha sido de unos 50 años, aproximadamente el mismo tiempo que duraron las ideas de Hans Selye sobre el estrés y las úlceras pépticas. Y para el final de ese tiempo ya no era Selye quien las promovía. Mucho tiempo después de que Selye dejara de creer que una hormona circulante que se secretaba bajo condiciones de estrés causaba las úlceras, personas como yo en la escuela de medicina estaban siendo enseñadas con algunos de los principios de su teoría. La teoría del desbalance químico está pasando exactamente por la misma situación. Aunque no fue una idea especialmente mala, sencillamente le faltaba la evidencia científica para probar que era cierta.
y hoy los investigadores están abandonándola con tanta sutileza como cuando los médicos dejamos de recetar Maalox al descubrirse un nuevo diagnóstico y cura. Un buen número de investigadores ha levantado la voz sobre este asunto. Aunque antes los sistemas monoaminérgicos eran considerados los responsables de la aparición de un trastorno depresivo mayor, la evidencia disponible a la fecha no apoya una relación causal directa con este trastorno. Sencillamente no existe una correlación directa entre los niveles de serotonina o de norepinefrina en el cerebro y el estado de ánimo. Eso suena a un obituario científico y este autor no está solo en sus afirmaciones. Otro investigador renombrado es Tomás Insel, un psiquiatra que dirige el Instituto Nacional de Salud Mental. Respecto a la teoría del desbalance químico, Insel afirmó, nunca se ha podido demostrar un desbalance químico. En 50 años de intentos, seguimos sin tener un solo estudio bien documentado que nos confirme la teoría del desbalance químico. La ciencia sigue su curso. Insel también dijo, ahora pensamos que se trata de cambios en los circuitos y en la forma en que el cerebro procesa la información, de manera que su agencia está financiando investigaciones en terapia cognitiva. Es como si estuviéramos viendo la teoría del desbalance químico reducirse en tamaño en el espejo retrovisor mientras la ciencia sigue avanzando. Irving Kirsch, director asociado del grupo de estudios sobre placebos en la Facultad de Medicina de Harvard, dice esto sobre la teoría del desbalance químico. La teoría bioquímica de la depresión está en estado de crisis. Los datos simplemente no encajan con la teoría. La validez de la teoría es importante para cualquiera que ofrece o recibe atención para la depresión. Errores en la teoría conducirían a errores en el tratamiento. Sin embargo, algo incluso más importante, cuando una teoría es considerada verdadera, esta moldea nuestra mentalidad sobre la forma de responder al problema. Saber que la teoría del desbalance químico no es un hecho nos mueve a buscar mejores respuestas en otros lugares como médicos y consejeros. Sin embargo, existe un argumento más que apoya la teoría. Es uno de los más defendidos y es el más difícil de refutar. Las personas que toman antidepresivos mejoran. Cuando un paciente recibe evidencia estadística que indica que el medicamento puede no ser efectivo, su respuesta es su propia historia. Yo me sentía terrible. Tomé el medicamento y me sentí mejor. Seguramente tenía una enfermedad y el medicamento funcionó. El argumento se reduce a algo como esto. Si tengo una enfermedad, me tomo un medicamento y me recupero. Esto prueba dos cosas. Uno, tengo una enfermedad y dos, el medicamento funciona. Normalmente, la medicina rechaza esta clase de razonamientos en apoyo a un diagnóstico o un tratamiento. Esto se llama exjuvan- exjuvantibus o razonar de forma retrospectiva para hacer suposiciones sobre la causalidad de una enfermedad con base en la respuesta de tal enfermedad a un tratamiento. Recientemente leí un trabajo editorial escrito por un psiquiatra que respondía a preguntas sobre la efectividad de los antidepresivos. Su respuesta fue su propia historia desgarradora. Su hermana murió en el World Trade Center durante el 11 de septiembre y 2 semanas más tarde, dijo él, mi cuerpo se rindió. Él explica cómo intentó casi todos los remedios para la depresión y finalmente tomó un antidepresivo y se mejoró. Su conclusión fue que se ha demostrado que los antidepresivos funcionan. Es difícil argumentar contra una historia como estas, y francamente, ¿quién querría hacerlo? Sin embargo, la verdad es que puramente anecdótica, es decir, es la historia de una sola persona y en la ciencia médica evitamos sacar conclusiones basadas en la historia de una sola persona. Lo evitamos porque nos lleva a tratar dolores de garganta virales con penicilina porque el paciente se sintió mejor o a tratar verrugas con cinta porque desaparecen.
En ambos casos, si no hubiéramos hecho nada y si hubiéramos hecho algo diferente, el problema aún así habría desaparecido. Los últimos hallazgos en el estudio de la depresión indican algo totalmente diferente de la afirmación de este psiquiatra. El verdadero asunto no es si los depresivos son efectivos y por tanto prueban que la depresión es una enfermedad. Más bien, el asunto es por qué funciona el medicamento para empezar. Lo sorprendente es que esta no es una pregunta nueva. Durante al menos 10 años ha habido una creciente conciencia de que los antidepresivos que tenemos, incluyendo los ISRS más nuevos como el Zoloft y el Prozac, no han funcionado tan bien como esperábamos. En un artículo publicado en el Journal of the American Medical Association en 2002, los investigadores compararon la hierba de San Juan, la cetralina, que es el Zoloft, y una píldora placebo que se parece en forma al Zoloft. Descubrieron que los antidepresivos lograban una remisión completa de la depresión en el 25% de los pacientes, mientras que la hierba de San Juan, un remedio herbolario, lo lograba en un 24% de los pacientes. Los descubrimientos fueron sorprendentes, ya que indicaban que un remedio herbolario de bajo costo funcionaba casi tan bien como un medicamento costoso. Sin embargo, la parte más interesante del estudio fue que el placebo funcionó mejor que ambos, con casi un 32% de los pacientes que superaron la depresión. Otras investigaciones reportadas en 2002 no solo confirmaron estos hallazgos, sino que provocaron más preguntas sobre la efectividad de los antidepresivos. En una investigación que examinó 47 estudios de antidepresivos dirigidos o patrocinados por los fabricantes de los medicamentos, Irving Kirch descubrió que un 82% del beneficio de tomarlos se produjo por el efecto placebo. En más de la mitad de los estudios publicados y sin publicar, los antidepresivos no funcionaron mejor que el placebo para aliviar la depresión, y en el 87% de los pacientes con depresión. La diferencia entre un medicamento activo y el placebo fue inexistente. ¿Qué significa esto? De nuevo, un placebo es un método tradicional para determinar si un tratamiento de hecho marca algún cambio para el paciente que lo usa. En estos estudios, los pacientes se dividen en dos grupos. Uno de los grupos recibe el medicamento activo que se está estudiando. El segundo grupo recibe una píldora que se parece a la primera, pero no contiene ningún medicamento. El mensaje sencillo de estos estudios fue que el 82 y el 87% de los pacientes tratados, el medicamento mismo no fue la fuente del beneficio. El beneficio más grande lo obtuvieron los pacientes que creían en el medicamento y que obtenían esperanza en su creencia, en esa creencia. Esto presenta un enorme desafío en contra del argumento de que la depresión es una enfermedad porque el medicamento me hizo sentir mejor. Si una píldora de azúcar puede curar la enfermedad con el mismo grado de eficiencia que el medicamento real en el 82% de los casos, entonces no podemos estar seguros de que la píldora real tenga algún beneficio, ni podemos usar la cura como un argumento para probar la teoría del desbalance químico. Existen muchas maneras de interpretar esta información. Una conclusión que podemos sacar con tranquilidad es que cuando tomas un medicamento y te sientes mejor, no necesariamente significa que tengas una enfermedad. La medicina siempre se ha visto plagada por la realidad de que las cosas que pasan al mismo tiempo no siempre tienen relaciones causales. Tal como lo mencionamos, las verrugas y los dolores de garganta son ejemplos de este problema. Cuando un placebo funciona tan bien como en este caso, los antidepresivos no pueden afirmar que su efectividad constituye una prueba de que la depresión sea una enfermedad. Tampoco estamos bajo ninguna obligación de creer que los trastornos del estado de ánimo
sean causados por algún desbalance químico, ni que algún medicamento que tengamos disponible en la actualidad pueda corregir ese desbalance. La evidencia científica que prueba esta afirmación sencillamente no existe. Pueden ser verdad que estos medicamentos funcionan para los que tienen una depresión grave, el 13% de todos los afectados, pero ni siquiera esto es totalmente seguro. Lo que sí parece probable es que para casi el 90% de los 30 millones de diagnosticados, es decir, 27 millones de personas, no existe un beneficio químico real. Eso significaría que los 8 o 9 miles de millones de dólares gastados el año pasado en estos medicamentos pudieron haber sido en vano. Esto nos deja sin evidencia científica sólida para identificar las causas de los trastornos del estado de ánimo o para prescribir un tratamiento adecuado. Las personas que han experimentado este argumento se han encontrado con el mismo tipo de escepticismo que sufriera Barry Marshall. Sin embargo, igual que él, tenemos libertad para buscar una mejor respuesta. Hay muchos lugares donde buscar, dada la realidad de que se gastan 9.000 millones de dólares todos los años en antidepresivos. Es seguro que los investigadores seguirán intentando identificar la causa y la cura de los trastornos del estado de ánimo. Sin embargo, si hay 27 millones de estadounidenses que reciben la misma ayuda tan solo por tener esperanza en que existe una solución, tal vez sea buena idea revisar rápidamente el papel que juega la esperanza en la medicina. La esperanza como ingrediente activo en la medicina. En julio de 2002 se publicó un estudio en la New England Journal of Medicine que trataba la relación fascinante entre los médicos y la esperanza en la medicina. En aquel tiempo se realizaban 650.000 cirugías de artritis de rodilla y la pregunta era si los 3.5 miles de millones de dólares que costaban de hecho estaban ayudando a los pacientes. Lo que este estudio descubrió fue que la cirugía no marcaba ninguna diferencia ni mejoría importante en el funcionamiento de la rodilla. Pero hubo algo todavía más interesante en este estudio. El cirujano era muy valiente y decidió hacer 3 grupos para el estudio. Un grupo sería sometido a la cirugía completa, mientras que un segundo grupo sería sometido a un procedimiento menos agresivo. El tercer grupo no recibiría ningún tratamiento en la rodilla. Estos pacientes en el tercer grupo serían sedados y se les harían incisiones superficiales, parecidas a las de la cirugía real, con suturas y todo. Esto formó el grupo placebo. Los resultados fueron sorprendentes cuando los pacientes respondieron preguntas sobre el alivio del dolor. Hubo diferencias importantes en el resultado de los 3 grupos. Los que habían sido sometidos a la cirugía más completa vieron una reducción de alrededor del 8% en la escala del dolor a las 2 semanas. A los 2 años, esta cifra siguió siendo casi igual. Los que fueron sometidos al procedimiento mínimo reportaron una reducción de alrededor del 12% a las 2 semanas y 3% a los 2 años. Los pacientes que recibieron el procedimiento placebo, que es decir, sin cirugía, reportaron una reducción del 19% en la escala del dolor a las 2 semanas y a los 2 años seguían reportando el 11% de reducción sobre la media. La mejor respuesta a la reducción del dolor del grupo placebo comparado con los grupos que recibieron una cirugía se vincula con 2 cosas. Primero, no fueron sometidos a una cirugía que les causara dolor. Y segundo, tenían una gran confianza en la atención de su cirujano. Tenían esperanza. Existe una similitud entre este estudio y el de la hierba de San Juan. En ambos, el grupo placebo tuvo mejores resultados, probablemente porque no sintieron efectos secundarios por el medicamento ni por la cirugía. Esperanza en algo más que la medicina. La pregunta que viene a la mente es esta. ¿Hay algo más allá de la medicina
donde podamos buscar esperanza para los que sufren de un trastorno del ánimo, resulta que sí hay mucha esperanza. En una investigación reciente se reportó que creer en Dios parece ser una gran manera de reducir el estrés y la ansiedad. Todavía mejor, creer en un Dios que cuida de ti hace 75% más propenso a que el tratamiento médico funcione en casos de depresión clínica. El investigador dijo que esto se vincula específicamente con la creencia de un ser supremo que se preocupa por uno. Si los antidepresivos no funcionan mejor que un placebo, pero la creencia en un Dios amoroso y cuidadoso hace que el tratamiento funcione mejor, podría ser que la ayuda verdadera no se encuentre en la medicina. Hace 2000 años, el amoroso y empático Hijo de Dios, Jesucristo, anunció la solución a nuestras luchas emocionales. Fue algo revolucionario. No implicaba medicamentos, y considerando el estado primitivo de las artes médicas en esa época, eso fue bueno. Era totalmente anticomercial. Nadie sacaría ganancias de ninguna cura, ni provocaría conflictos de interés. Solamente requeriría que el sufriente considerara su problema desde una perspectiva distinta. A los que sufrían de ansiedad, Jesús les dijo, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, versículo 27 al 33. A los que sufrían de enfermedades y dolor, Jesús les dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? A los que sufrían diariamente con la depresión más oscura, Jesús les dijo, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Mateo 5, versículo 4. Para obtener consuelo, los seres humanos debían mirar los problemas de la vida de forma diferente y responder a ellos como Jesús. Él dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Mateo 16, versículo 24. Y si alguno escoge pensar y actuar de manera radicalmente diferente al enfrentar las luchas de la vida, Jesús le ofrece algo que la mayoría de nosotros buscamos y no podemos encontrar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. El camino inicial que Susan tomó no le dio descanso ni fue fácil. Consumió 5 años dolorosos de su vida. Las decisiones que ofrece la medicina moderna a los pacientes con trastornos del estado de ánimo no deberían impedir que Susan y otros como ella busquen en otros lugares, en especial cuando hay una oportunidad real de ver nuestros problemas de forma diferente y cuando la carga de hacerlo es ligera. No tomemos nada, no tenemos nada que perder más que nuestra pesada carga. El resto de este libro se concentrará en el camino que la Biblia presenta para lidiar con los conflictos que a menudo forman el centro de los trastornos del estado de ánimo. Examinemos la receta del gran médico y la manera en que ésta puede ayudarnos. Bien, esto fue el capítulo número 3.